Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Om Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225 77 77 86. 2225 77 77 86. Seamos talladoras de palabras, porque la escritura es un reencuentro consigo misma. DEMAC Puebla presenta para mujeres que se atreven a contar su historia. Comenzamos. Hola a todas, bienvenidas al programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hoy es miércoles 17 de marzo y yo soy Andrea Serna y vamos a estar acompañándolos hoy durante todo el programa. Mi compañera Liz también, ya saben, ya la conocen, se va a unir en un ratito, pero por ahora les presento a nuestras invitadas muy queridas y de honor, la licenciada Marisela, perdón, se me fue tu primer apellido, iba a decir Fonseca. Fonseca, exacto, gracias. Marisela Fonseca Larios, que es coordinadora del sitio web de DEMAC, y la maestra Isis Martínez Guadarrama. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo estás, Isis? Andrea, muy bien, aquí ya preparada para comenzar. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando un poquito de una convocatoria que tenemos aquí en DEMAC, pero primero les voy a mencionar, como ya saben, como siempre, qué es DEMAC. Y DEMAC es una asociación civil fundada por la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, que se dedica a resguardar las historias de mujeres mexicanas y a promover la escritura autobiográfica, y todo esto lo logramos a través de dos tipos de talleres. Uno de ellos es el taller para perderle el miedo a la escritura y el otro para mujeres que se atreven a contar su historia. Les recuerdo nuestras redes sociales, que son Facebook en DEMAC Puebla, y también WhatsApp al 22 27 39 81 06. Ahí pueden contactarnos, mandarnos sus preguntas, sus ideas, cualquier duda. Aquí estamos para servirles. También ahí tenemos todos los talleres que están disponibles o las actividades que se vienen. Les voy a dar una pequeña introducción al tema, que es la convocatoria Mexicanas al grito de Ya basta. La violencia contra las mujeres debe ser un tema de reflexión y sensibilización en todo momento. Por ello, Documentación y Estudios de Mujeres AC lanzó una convocatoria para participar en los premios de MAC 2019-2020 para mujeres que se atreven a pensar y a proponer, Mexicanas al grito de Ya basta, que es mejor conocida de esta manera. Y para hablarnos un poquito más de esto, tenemos a la licenciada Marisela Fonseca Larios. Ella es la coordinadora del sitio web y acervo virtual de Documentación y Estudios de Mujeres AC, que ya les hemos contado de nuestra página web, que es www.demac.org.mx, que ahí pueden encontrar pues todo nuestro acervo que tenemos. Ya se unió Liz. Hola Liz, bienvenida. Hello people. Hola, ¿cómo están? Hola Marisela. ¿Cómo están? Hola. Estamos hablando de las credenciales de Marisela. Sí, ¿qué tal, ¿Qué tal? Bueno, no les cuento nada, espérate, nada más les estaba diciendo que es coordinadora del sitio web, pero también es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Educación Preescolar, tiene diversos diplomados en docencia por la Universidad Anáhuac y por la SEP, así como estudios sobre museología y patrimonio cultural. Su experiencia profesional la ha desarrollado en la docencia, la investigación histórica, organización de archivos históricos, trabajo museístico y labor de desarrollo social en la administración pública. Actualmente participa en un seminario de prevención de la violencia contra las mujeres impartido por la Universidad de Salamanca en España. Entonces, bueno, Marisela es la indicada para contarnos sobre este tema. Marisela, bienvenida nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Por favor,
Cuéntanos, ¿cuál es el origen de esta convocatoria? ¿Cómo es que surge la convocatoria para mujeres que se atreven a pensar y a proponer? Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer la invitación al programa, felicitar a la sede de EMAC Puebla por este espacio radiofónico y también saludar a la audiencia del programa que nos están ahorita acompañando. También, obviamente, me da mucho gusto conocer a Isis, que es una de las autoras. No tenía el gusto más que a través de su escrito, de sus escritos, y volverlas a saludar, Liz, qué gusto, y Andrea. Pues miren, ¿cuál es el origen de la convocatoria? Pues sí quisiera como reiterar la vocación de DEMAC, porque esto nos va a dar pie a entender por qué DEMAC convoca a lo que convoca. Básicamente, DEMAC, como nos dijiste, es una asociación civil cuya esencia es promover la escritura autobiográfica femenina. Y esta asociación fue fundada hace más de 30 años por la doctora Amparo Espinosa Ru García, con la finalidad de hacer visibles las historias de mujeres y con esto va abriendo una ventana de oportunidades para podernos expresar, una ventana que desea que se conozcan mujeres reales, de carne y hueso, no inventadas, no míticas, ni mucho menos, sino mujeres reales. Y ellas que han vivido, o nosotras que hemos vivido, queremos dejar un legado de alguna manera, y la única manera de preservarlo es teniéndolo resguardado. Entonces, por de ahí que también surja la idea del Centro Virtual DEMAC. Ahora bien, cada 2 años, la doctora Amparo, nuestra directora, organiza concursos de autobiografía, básicamente, y los más recientes concursos han sido de carácter temático. ¿Qué quiere decir esto? Que se propone un tema de acuerdo a la coyuntura que se está viviendo en el país. Por ejemplo, basta recordar el del 2017, que fue un concurso llamado Es más la esperanza, testimonios del sismo de 2017. Luego, pues ya enfocándonos en la convocatoria de la cual vamos a hablar, en el 2019, desde julio de 2019, en las reuniones del colegiado allá en DEMAC, digo allá porque no podemos ir a la oficina, estamos en nuestras oficinas virtuales, pero el colegiado nos reuníamos y la doctora nos dijo, bueno, ¿qué tema? Ahora, ¿qué tema vamos a lanzar? Ya se tenía una idea de que fuera o sea, que fuera analítico acerca de la violencia contra las mujeres, pero pues no teníamos como que, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la tónica? Porque hablábamos mucho de tender puentes de comunicación a través de ideas pacíficas, o sea, que tuviera un tono de paz. Luego dijimos, bueno, vamos más bien a hablar como del respeto hacia los derechos humanos de las mujeres. Sí, pero ¿cómo le haríamos? Sin embargo, después de los hechos del viernes 16 de agosto de 2019, la perspectiva quedó bien definida. Aquel día hubo marchas feministas históricas. La indignación creciente por los feminicidios que se estaban dando en aquel entonces, que eran 10 feminicidios por día. Lamentablemente ahorita ya son 11. O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, esta indignación además fue acrecentada por un hecho que fue muy tratado en las noticias, digamos, donde se hablaba del abuso sexual por 4 elementos de la policía a una jovencita en Azcapotzalco. Ese viernes todo el mundo nos fuimos a nuestras casas y a la hora de regresar el lunes a las oficinas dijimos, a ver, creo que ya es hora de definir esto y los ánimos están muy desbordados. La doctora nos comentaba que había que poner una plataforma o un medio para que nos expresáramos las mujeres como quisiéramos expresarnos, porque si hay algo hay en DEMAC es eso, la libertad de expresión. Entonces, ante la genuina demanda social de respeto hacia las mujeres y la ineludible necesidad de erradicar la violencia, la doctora decidió lanzar esta convocatoria. Ahora, el 23 de septiembre lanzamos la convocatoria que se llamó Premios DEMAC 2019-2020 para mujeres que se atreven a pensar y a proponer.
Mexicanas al grito de ya basta. Y esto es como muy significativo porque habían sido precisamente testimonios autobiográficos, pero ahora la doctora nos dijo, ¿saben qué? Vamos a ponerle un punto muy importante al concurso, que va a ser que se atrevan a pensar y a proponer. Entonces, el distintivo de este premio, además del, digamos, del eslogan de Mexicanas al grito de ya basta, fue el de poner que las participantes se invitaran o las invitadas se atrevieran a proponer, a pensar y a opinar. Y básicamente esto fue lo que se recibió en el concurso de EMAC. En esto radican precisamente los testimonios, la riqueza de los testimonios, porque no solamente son autobiográficos, van un poquito más allá hacia la reflexión. Y eso es importante. Claro, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. O sea, sí sabía porque que el clima social estaba de una manera que permitió que esta convocatoria se tratara de eso, pero me diste un background que me explicó todo. Buenísimo. Y más mi trabajo ahora. Por favor, danos más datos de cuántos escritos recibimos, de dónde son las mujeres, las edades, estas como estadísticas. Por favor, compártenoslas. Ok. Pues mira, de los escritos que se recibieron fueron alrededor, sí, fueron 276 textos. Hubo una gran difusión de la convocatoria y hubo una excelente respuesta del público también. He de decirles que, bueno, como encargada del sitio web, me pude dar cuenta que las visitas a la página electrónica fueron increciendo. Evidentemente, entre el lanzamiento de la convocatoria a comenzar a recibir las respuestas fue bastante rápido. Tan solo en octubre de 2019, que se acababa de lanzar la convocatoria, tuvimos 7,294 visitas al sitio. Y eso, o sea, como que lo disparaba, porque realmente nuestro sitio es como un sitio íntimo, aunque quisiéramos que más gente, más mujeres la conocieran. Ahora bien, la publicación del dictamen fue el 19 de junio de 2020. Aquí sí quiero como que comentarles algo muy importante. Lo que hoy nos tiene aquí reunidas del concurso, no podemos dar todavía la primicia de la ganadora o de las ganadoras, porque solamente un texto ganó. 3 fueron mención honorífica y estos 4 textos se van a publicar físicamente, paralelamente a la publicación electrónica. Sin embargo, por la pandemia, aquí sí nos está afectando, no se ha podido terminar de hacer el trámite del ISBN. Ese no se puede saltar por cuestiones también de derecho de autor. Entonces, por eso el día de hoy no vamos a poder platicar de los 4 trabajos ganadores, digamos, pero sí podemos seguir platicando de cómo nos estamos organizando para publicar los otros trabajos que de alguna manera son ganadores por el hecho de haberse las mujeres atrevido a contar su historia. Y entonces hubo una gran riqueza y variedad de temas. En el colegiado precisamente se decidió que fueran publicándose de 20 en 20, es decir, hacer tomos de 20 textos cada uno. Textos que, por cierto, todos están rondando entre las 490 páginas y 500. O sea que hay mucho que decir, lamentablemente, de este tema tan escabroso. Y aquí hay también que hacer un reconocimiento a las autoras porque generosamente nos están diciendo, sí, o sea, no gané un premio, pero estoy ganando la posibilidad de publicar aquello que me hizo reflexionar o lo que me pasó. Y en este sentido, pues ha sido muy generosa la respuesta. Por ejemplo, en el caso de Isis, que luego nos dijo que sí ante esta petición. Y bueno, pues al momento hemos publicado, les digo, 60 textos en 3 volúmenes. Y si lo que me decías ahorita, Andrea, de que de dónde venían los textos, bueno, tan solo de estos primeros 3, básicamente han provenido de Ciudad de México y de Puebla, justo de Puebla. ¿Qué estarán haciendo por allá estas chicas poblanas que se sentaron a escribir y a reflexionar? Pero aparte, exacto. Y sobre todo, hay una cuestión aquí interesante, que nuestras primeras
digamos, autoras que han dicho que sí a la publicación, son chicas muy jóvenes, o sea, fluctúan entre los 20 y 29 años, y le siguen luego las de 30 a 39 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la juventud ahorita, por el momento, se está, digamos, imponiendo en esta escritura autobiográfica. Ahora, si, por ejemplo, en edades, hasta ahorita la autora más jovencita tiene 15 años y la autora mayor tiene 83. Y de ahí viene, les digo, toda una fluctuación. Y pues ha sido muy interesante porque al principio comenzamos a recibir puros ensayos y muy interesantes, muy críticos, pero después comenzaron a llegar las autobiografías. Entonces, son 3 tomos que hasta el momento ya tenemos publicados electrónicamente, pero que nos van a dar un contexto muy cierto y muy reflexivo de lo que está pasando de la violencia de género, de la violencia en nuestro país. Ok, muchísimas gracias. Oye, te quería comentar, ahorita que dijiste que se quedaban con la satisfacción de que se publicara, de que estuviera escrito. Yo tengo 2 conocidas que escribieron, y una de ellas muy joven, la otra más grande, y me dijeron, no pude mandarlo porque contaban sus experiencias con la violencia. No pude mandarlo porque algo se les cuatrapeó, ya sabes, el dolor que les causó. Pero ellas estaban satisfechas y orgullosas, se sentían muy bien con ellas mismas de haberse atrevido, aunque sea escribir, aunque sea tenerlo en su computadora o en sus hojas, ellas estaban orgullosísimas de haber escrito para esta convocatoria y se sienten parte de esta convocatoria. Les conté que íbamos a hablar de este tema porque sabía que iban a querer escuchar y se sentían parte ellas de esta convocatoria y me dio muchísimo gusto porque ¿no? Esto las impulsó a escribir y me sentí muy orgullosa por ellas, yo también. Y ya les daremos su espacio a las ganadoras, ¿no? Cuando ya se pueda publicar aquellas 4 historias, ya Las invitamos con ellas para que nos cuenten sus historias. Oye, por favor, compártenos qué es lo que podemos encontrar más o menos en estos 3 primeros tomos que ya están publicados en el sitio web. Bueno, básicamente las autoras transmiten sus historias, escriben sus reflexiones y proponen acciones a seguir contra cualquier tipo de violencia contra la mujer, desde las casi imperceptibles hasta las más visibles y extremas. Con esto, digamos, en síntesis, podría decirte que lo que ofrecen son textos de gran valor testimonial, pero también de análisis, también de propuestas y también de solidaridad. Yo no sé, había seleccionado 3 citas del punto de partida de los escritos, porque no sé si a ustedes les pase, pero lo más difícil para empezar a escribir es cómo, o sea, cómo empiezo. O sea, tengo la hoja en blanco y ahorita, ¿y qué sigue? Entonces, les quiero transmitir, por ejemplo, aunque sea 2 pensamientos. Este es del tomo 1, de un texto que se llama Juntas y de pie, y dice así: soy mujer, he sufrido por serlo, y no he sido agredida por un desconocido, no he sido violada, tal vez un poco toqueteada de niña por otro niño que ha de sentir vergüenza si lo recuerda. Mi sufrimiento ha tenido lugar en mi cabeza y en mi corazón, y aunque obviamente no es lo mismo estar triste que estar muerta, no deja de ser sufrimiento extremo. Así empieza este texto, imagínense todo, y es un texto más bien de ensayo. El que sigue también es un ensayo que se llama Perplejidad, y dice: ¿qué esperanzas se erigen cuando la huida es desde el propio hogar? Poner tierra de por medio para crecer, para poder decir, esta soy yo, adquirir un nombre propio, hacer de ese nombre dado por otros lo más propio que nos represente en la vida, desaparecer de la casa familiar era la única opción. Y de ahí una serie de historias de violencia intrafamiliar. Entonces, les digo, son frases que pegan desde un principio en los textos y muchas otras. Y esta es la última que les quiero compartir. Ahorita les digo de quién es la autora, pero dice: cuando alguien escribe, desea que sus palabras le obedezcan, pero a veces el texto sigue su propio camino
ya que es producto de la memoria y del inconsciente liberado, precisamente mediante el ejercicio de la escritura. Ante una página en blanco, el verdadero problema está en el arranque, en el punto de partida. Pues les digo, es una manera como de ver, bueno, hacia dónde va, y después se van soltando, y realmente estos textos que recibimos, todos, sin excepción de alguno, son de gran valía. Les digo, desde ensayos, autobiografías, también hay algunas biografías. Bueno, hay un poemario que, bueno, propicia llorar con el pañuelo al lado. Hay una elegía, hay novela. De hecho, la ganadora, que hoy no podremos presentar, es una novela que condensa las experiencias de mujeres tarahumaras. El libro se llama Taptami, y la palabra Taptami en tarahumara significa violación. Entonces, imagínense, va a estar fuerte, va a estar perturbador, pero también de mucha conciencia de los cambios sociales que ya hay que hacer ahorita. Entonces, pues, a esto DEMAC convocó, a este tipo de expresión. No, buenísimo, muchísimas gracias. Oye, ya saben en dónde pueden escribir, a dónde pueden mandar sus escritos, quién los va a leer cuando los manden al sitio web. Están fuertísimos, no puedo esperar para que salgan los ganadores, pero yo ya empecé a leer los tomos y todo, las reflexiones, las propuestas, las historias, todo. Me parece necesario que todas lo leamos, todos lo compartamos, tengamos una opinión al respecto. Sí me parece muy importante que lo leamos y también que nos identifiquemos en cada una de esas historias, ¿no? ¿Qué papel jugamos? Ahora le quiero pasar a Isis a que nos cuente un poco, pero primero, Liz, ¿podrías presentarla? Claro que sí, yo con mucho gusto. Bueno, te agradezco primero, Marisela, porque estuvo muy interesante lo que dijiste y gracias por participar con nosotras. Digo, somos colaboradoras y compañeras en esta asociación. Perdón, es mi hijo. Y sí, pues sí, me da mucho gusto escucharte y ver todo el trabajo que se ha realizado. Y bueno, también es muy importante esta convocatoria de la que estamos hablando. Estos premios se me hacen súper importantes por el país en el que vivimos y en el que, como bien comentas, seguimos viviendo, ¿no? Entonces, chicas, anímense también a leer y a seguir escribiendo. Escritura autobiográfica, sí, pero estos temas que se van planteando en DEMAC se me hacen súper importantes, ¿no? Para el futuro, para el presente y sobre todo para el futuro. Y bueno, vamos a presentar a nuestra otra invitada, que es Isis Guadarrama. Yo tuve el placer de compartir con ella un taller, entonces estoy muy emocionada de que esté aquí, Isis, y les voy a leer un poquito sobre ella para que la conozcan. Bueno, ella se llama Isis Martínez Guadarrama, tiene 40 años, soltera y divorciada hace más de 10 años, signo Virgo, el mejor signo, elemento tierra, sexo femenino, sexualidad alocada, relaciones sexuales de viaje, es hija, madre, hermana, prima, tía abuela, amiga, docente, acompañante, escritora en construcción, facilitadora grupal, amante del café, apasionada por la educación, creyente de la espiritualidad, aspirante a la paz y al amor. Dice, disfruto las cosas simples de la vida, aunque realmente no son tan simples. Me gusta escuchar música de diferentes géneros y países. Viajo constantemente a través de olores, sabores, imágenes, texturas, sonidos y movimientos. Los últimos 7 años de mi vida he trabajado en mí por lo que hoy puedo decir que soy mi mejor versión con todo y las faltas de ortografía, con todo y los acentos mal colocados, con todo y mi locura, con todo y mi creatividad incomprendida. Siento que me faltan actividades por hacer, sentimientos por sentir y renglones por escribir. En cambio, hoy he comenzado a hacer poesía. Y bueno, Isis, además de esta bella semblanza que nos envió y que obviamente ella escribió, ella es educadora familiar, es arteterapeuta, es especialista en desarrollo humano y ahorita ella es maestra en sensibilización educativa con enfoque gestal. Maestra Isis, y te damos pues otra vez la bienvenida y bueno, queríamos, Isis está aquí como ya mencionaron porque ella participó en este concurso de DEMAC, envió su texto, que es un texto bellísimo, yo ya lo leí, y bueno, está en uno de los tomos ya publicados, en el tomo 2 me parece. Entonces, bueno, queríamos invitarte, Isis, para que
compartieras con el público, con las que nos están escuchando, bueno, primero, ¿por qué decidiste entrar en esta convocatoria? ¿Por qué decidiste participar y escribir sobre este tema, ¿no? ¿Qué te motivó a hacerlo? Sí, bueno, primero agradecerles por la invitación. Estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes, Andrea, Liz, que ya los conozco personalmente, y bueno, también con Marisela. Ahora comprendo también la difícil labor de hacer primero las convocatorias, decidir cómo lanzar las bases y después elegir los textos ganadores. Entonces, bueno, también es muy interesante, fue muy interesante conocer cómo se lleva a cabo todo este proceso que de pronto desde este lugar de escritora, en construcción desconocía. Yo he participado en 3 concursos y ha sido un poco complejo para mí de pronto el aceptar, el no tener un mejor lugar. Sin embargo, ahora comprendo que es bastante complejo y que no solamente yo estoy escribiendo, sino muchas otras mujeres y desde realidades súper distintas. Entonces, bueno, chicas, la decisión de participar en este concurso, pues precisamente la tomé justo cuando estaba en un taller de escritura, compartiéndolo con Liz, con las otras chicas que nos acompañaban. Y sí, efectivamente se vivía en ese momento un contexto de violencia bastante difícil, bastante desgarrador. Había constantemente asesinatos, violaciones, no sé, como de pronto todo se concentró en ese periodo. Y bueno, a mí lo que me movió en ese momento fue a revisar mi contexto inmediato, ¿no? El revisar mis círculos de amistades, mi círculo familiar, mi trabajo, y pues tristemente encontré que en todos los círculos en los que me muevo, en los que me moví en ese momento, había indicios de violencia. Entonces fue bastante duro. De hecho, en algún momento Liz me comentaba y me proponía el darme la oportunidad de acceder a estadísticas sobre violencia. Yo le dije, no, muchas gracias, es mucho para mí en este momento. Estoy viendo en mi contexto que hay demasiada violencia, entonces el darme cifras de más personas, de más dolor, para mí en este momento es demasiado. Entonces me quedé haciendo una revisión de mi contexto y así es como surge este texto. Y bueno, en ese momento yo estaba trabajando en una universidad y pues yo transitaba por una calle muy conocida de la ciudad de Puebla, en donde pues esta calle es famosa porque hay muchas chicas que están allí por prostitución. Y ese fue el tema que yo también tomé para mi texto y que lo quise resignificar. Y además de todo, trabajarlo y escribirlo desde una forma amorosa para darle un significado distinto, el dejar de ser violenta desde la escritura para trabajar precisamente con este tema de la violencia. Y sí, muchas gracias por compartirnos. Buenísimo. Ahorita vamos a regresar contigo, pero vamos a un corte. Un corte, ¿no? Sí. No se vayan. Estamos no de se vuelta. vayan. Regresamos. Gracias. Sí. Acuérdense Voy que a ver rápido a mi hijo, chicas. Ahorita vengo. Ya estamos en corte.
Hola a todas, bienvenidas de regreso al programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Estamos hablando de una de las convocatorias de MAC, se llama para mujeres, no, perdonen, estoy distraídísima. Mujeres al grito de ya basta. Estábamos entrevistando a Isis, que esperamos en un ratito se vuelva a conectar con nosotras. Pero mientras, ¿qué te parece, Liz, si nos compartes tú qué escrito elegiste que quisieras compartir de esta convocatoria? Va, les leo un fragmentillo, ¿va? Ya. Claro. Porque si ahorita no da tiempo de, ay Dios, permítanme. Por lo mientras, Marisela, ¿nos podrías recordar cuáles son los títulos otra vez de los textos que recomendaste? Es que siempre recomendamos un escrito. Claro que sí. Ahora sean los tuyos. Mira, en realidad, yo les recomiendo todos, pero el de los que les leí, uno se llama Perplejidad, otro se llama Juntas y de pie. El de Isis, por ejemplo, se llama De violencia y flores, un jardín llamado México. Es precioso ese. Sí. Y me encantó conocerla ahorita en vivo porque nunca me la imaginé cuando la estaba leyendo hasta ahora y sí tiene una vena de escritora muy bonita. ¿Verdad que sí? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que buscando el diálogo, buscando el reencuentro, buscando la paz, yo creo que hay muchas maneras de confrontar una realidad, pero el que ella eligió fue terso y a la vez firme, y eso me agradó mucho de ella, pero pues hay infinidad de textos. Yo aquí tengo los 60 títulos y de los puros títulos podríamos hacer un escrito donde se refleje precisamente lo que estamos viviendo las mujeres y lo que, ¿sabes qué? La significación de este momento histórico. O sea, de que ya hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y justo el programa pasado platicábamos sobre los escritos del 9 de marzo del año pasado, ves que hubo este paro nacional, y está súper ligado también con el tema del Día Internacional de la Mujer, porque, híjole, es que sí les decía a Andrea y a Malusa Gómez, que fue la invitada del programa pasado, que a veces uno se pone triste, ¿no? Como que dices, no puede ser que, o sea, que sigamos así las mujeres, ¿no? En el contexto que quieras, la mujer que tú digas de cualquier, no puede ser que sigamos así. Y este tipo de literatura, bueno, no es literatura, este tipo de escritos, que son escritos autobiográficos, híjole, pues deberían de, no sé, siento que es magia, siento que es un poder que tenemos las mujeres y que hay que como hace Demac, hay que resguardarlo, promoverlo, pero también entre nosotras motivarnos a escribir y a dejarlo documentado y ¿no? a compartirlo. Claro. Ahorita como que ligué mucho el programa pasado con y pues estamos todavía en marzo y todo el tema de lo que es la mujer y en este país, con todas estas historias desgarradoras que dices, no puede ser. Ahí está Isis, perdón, yo ya Hola. Ya no leo lo que escogí, mejor nos seguimos con Isis. Hola Isis, bienvenida de nuevo. Hola, estamos gracias. hablando muy bien de ti. Muchas gracias. No, mira, bueno, Isis nos estaba platicando sobre por qué entró al concurso, que fue durante un taller de Demac precisamente, que también ella estuvo tomando ahí fue que conoció la convocatoria, bueno, que se animó a escribir, y nos estabas compartiendo este asunto. Ahorita no sé si también, empezando donde terminaste, Isis, de platicarnos, pero que nos platiques también cómo fue tu proceso de escritura, o algunos tips que tengas para otras mujeres o las mujeres que nos están escuchando, tips que tengas para escribir, porque como hace ratito también dijo Marisela, luego los inicios de escribir son complicados, ¿no? Y cómo empiezo, cómo lo ordeno, cómo no, aunque sea, pues más es tu vida, ¿no? Son escritos autobiográficos. Sí. ¿Cómo fue tu proceso y qué tips le darías aquí a las mujeres que nos están escuchando? Sí, mira, bueno, creo que este proceso es un tanto complejo precisamente porque implica el trabajar con la emocionalidad propia. Entonces, de pronto a mí sí me daban ganas como de ponerle un formato así muy estricto para que fuera como muy articulado. Sin embargo, eso no me funcionó
Más bien me funcionó el ir escribiendo conforme me iba llegando la información, la emoción, sin querer darle un formato como tal al escrito. Eso fue hasta el final. Entonces me permití sentir, me permití escribir, rayonear, equivocarme, y ya hasta el final, fue creo como a la mitad que les llevé el escrito a ustedes y lo escucharon, y me dieron algunas opiniones. Entonces de esa forma pude hacer algunas correcciones, pero permitirse el escribir, el dejar que surja la escritura desde el sentimiento, porque creo que en el proceso precisamente de esto, del hablar del sentimiento y de las experiencias, lo importante es iniciar por eso, dejar que fluya tal cual se está sintiendo, y ya después a lo mejor darle un pequeñito formato, porque bueno, también es hablo de mi experiencia, dentro de mi exigencia yo quería que fuera muy bien estructurado. Sin embargo, para la vivencia no hay una estructura perfecta. ¿Sí me explico? Es así, ya la vivencia está hecha y dada. Entonces, como mujer, creo que es importante el tomar en cuenta eso, que así como va surgiendo, como va emergiendo el sentimiento, la vivencia, escribirlo. Ese sería el tip, creo yo, más importante. El segundo podría ser compartir su escrito con alguna otra mujer cercana, con un pequeño círculo de mujeres cercanas, amigas a lo mejor, que lo escuchen, y también que puedan dar la opinión acerca de lo que les genera el texto y cómo está resonando con ellas, porque eso también es muy importante. Uh-huh. Okay, muchísimas Muy gracias. bien, sí, gracias, Isis. Y sí, creo que sí, la escritura autobiográfica sí tiene que ser, se tiene que sentir, ¿no? Los formatos luego nada más nos hacen más bolas. Y qué bueno que nos compartas eso, es lo que a ti te funciona. Creo que tienes mucha razón en eso. Y ahorita no sé, nos gustaría, si tienes todavía tiempo, ¿verdad, Andrea? Sí, 10 minutitos. Ah, perfecto. Si nos pudieras leer fragmentos de tu escrito, de tu texto, para que el auditorio lo escuche, porque sí, la verdad Claro, es muy hermoso. claro, con mucho 5 minutos. gusto. A ver, sí, está por aquí. Bueno, mi texto se llama De violencia y flores, un jardín llamado México. México, septiembre 2019. Sin duda alguna, estos son los momentos más difíciles que hemos vivido en nuestro querido país. Feminicidios, desapariciones, violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, y no alcanzan las palabras para nombrar tantas y tan variadas formas encontradas para mantenernos entre los países más violentos y menos seguros del mundo. Las circunstancias fluctúan entre la pobreza, la riqueza, el amor, el odio, el abandono, la presencia, la condescendencia, el rigor, la religión, los no valores, la no responsabilidad, la no resiliencia, la omisión, las leyes, la cosificación, la deshumanización lenta y constante en que hemos aprendido a sobrevivir. Y digo sobrevivir porque nos hemos vuelto objetos reemplazables, porque tenemos una etiqueta con precio y caducidad, y ante ello lo único que se puede es sobrevivir. Nuestro valor se ha reducido a unas cifras alcanzables por cualquiera, sí, por cualquiera que tenga un arma, y entiéndase por arma un objeto, técnica o parte del cuerpo de un tercero usada en contra de un primero para someterle. En esta preguerra, la violencia contra la mujer también es reflejo de la descomposición social, de la descomposición familiar. Tantos cambios en tan poco tiempo han prostituido a la familia, han deteriorado su noble función y la han convertido en una incubadora emocionalmente estéril. La interacción condicionante entre sus integrantes, la falta de afecto, de empatía, de congruencia, el cambio de roles, la edad cada vez más corta y la poca destreza de los progenitores respecto al cuidado y educación de los hijos, disminuyen las posibilidades de un desempeño armónico en la sociedad, incrementando así los niveles de estrés, de frustración y de insatisfacción. Dichos niveles se cuantifican en ojos morados, huesos fracturados, en voces y miradas apagadas, en miembros dislocados, en quemaduras, mordeduras, ataduras, en cruces de madera,
en cuerpos no reconocidos en la morgue y en fosas comunes, en viudez de esposos, en orfandad de hermanos, madres y padres dolientes, en miles de zapatos rojos de todas las tallas, en cementerios clandestinos, en banquetas, puentes, casas, refrigeradores, cuartos, autos, bolsas, parques y ríos repletos de cuerpos mutilados. Cuerpos que antes de ser carne manipulable tenían nombre, sonreían, amaban y luchaban, se esforzaban cada día. Mujeres, mujeres pequeñas, medianas, grandes, gordas, flacas, guapas, no guapas, jóvenes, maduras y muy maduras, estudiantes, amas de casa, secretarias, empresarias, vendedoras, obreras, todas son objeto de abuso. Los abusivos, hombres y tristemente también mujeres. Ay, está súper llegador tu texto, pero está hermoso también. Muchísimas gracias por compartirlo. Isis, ¿nos puedes repetir, por favor, el nombre? Sí, claro. Se llama De Violencia y Flores, un jardín llamado México. Muchísimas gracias. Ya solo nos queda un minuto, entonces pues vamos a empezar a despedirnos, pero no sin antes agradecerle muchísimo a toda la audiencia, pero muchísimo hoy a Marisela y a Isis que nos acompañaron, nos compartieron sus escritos y los escritos que resguardan en el sitio web de DEMAC. Ya saben que nuestro trabajo aquí, lo que queremos lograr es que todas las mujeres se animen a escribir, a contar su historia, como se animó Isis y como nos recomienda tanto Marisela. Entonces, pues por favor anímense, ya saben que en www.demac.org.mx pueden encontrar todo el acervo y también mandar sus historias. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Marisela, Isis, Liz. Muchas gracias. Gracias. No dejen de escribir ni de Gracias escribir sus opiniones, sentimientos, nada. Escriban. Chicos, no, por favor. Sí, escriban mucho. Así como Isis. Sí, oigan. ¿Va? Bueno. Sí, escriban, chicas. Sí. No dejen de escribir. Gracias por todo, Marisela e Isis. Gracias. Las abrazamos y pues nos vemos pronto. Abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Feliz miércoles. Igualmente. Bye. Igualmente. Bye, abrazo. Besos. Besos. Hemos llegado al final de tu programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.